OLAM 7 Internacional presenta su programa Fuentes de Vida Eterna, dirigido por el hermano Vladimir Valiente, programa que te ayudará a entender el verdadero significado del mensaje de vida eterna. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. De nuestro mundo fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa prácticamente marcó un antes y un después en la historia del planeta. O sea, fue una revolución que buscaba definitivamente cambiar el sistema que existía en aquel entonces en Francia. Francia estaba dominada por los reyes, eran los reyes los que imponían prácticamente el dominio, la voluntad, la ley. Y entonces la revolución buscaba justicia para el pueblo. La revolución buscaba liberar al pueblo de Francia de la monarquía y del control de la monarquía. Bien, uno de los métodos o una de las cosas importantes que hicieron las personas luego de la revolución, los franceses, fue el llamado Tribunal del Pueblo, Tribunal de la República, que era un juzgado, un tribunal que buscaba impartir una justicia equitativa para todos. Porque claro, antes de la revolución con la monarquía, la gente de dinero acaudalada, la gente noble, tenía un trato diferente al momento de ser juzgada. Así que fue instaurado el Tribunal del Pueblo en 1793. Cosas interesantes. Entre 1793 y 1794, por causa del tribunal francés, del tribunal del pueblo, el tribunal revolucionario, así se le llamaba, se calcula que murieron aproximadamente unas 16.594 personas. De hecho, con el tiempo, a estos 2 años, a 1993 y 1994, se le conoce hasta la actualidad como el terror francés. Prácticamente este tribunal se convirtió en una herramienta de terror, el tribunal del terror lo llaman. Hay un artículo interesante que National Geographic ha hecho sobre este periodo de la historia francesa y se le llama el terror legal a este tribunal. Se calcula, según este artículo, que entre 35.000 y 40.000 personas murieron en toda Francia. Por supuesto, el método favorito era la guillotina. Al menos 15.000 personas fueron ejecutadas a través de la guillotina. Un tribunal, un juicio, un juzgado que tenía el propósito de impartir justicia, hoy es conocido en la historia como el Tribunal del Terror, el terror legal. Es interesante cómo aún hoy en día mantenemos esta idea de temor hacia el juicio. Creo que todos tal vez o la mayoría hemos conocido a alguien que ha enfrentado algún tipo de juicio, algún tipo de proceso legal. Y es interesante porque te encuentras a las personas por la calle y le dices, oye, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Y la persona te responde sorprendida, no, estoy pasándolo mal, estoy un poco asustado. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Es que voy a ir a juicio. ¡Wow! Y la frase voy a ir a juicio, legal, es una frase que causa miedo, causa terror. Porque creo que todos sabemos o todos tenemos conciencia de que lamentablemente, como pasó en la Revolución Francesa, lamentablemente en los juzgados actuales y en los juicios actuales, la gran mayoría de las veces no se obtiene justicia. Y tenemos temor. Tenemos temor porque no sabemos qué nos va a tocar delante a un juicio terrenal. Ahora, el problema, mis amigos, es que este temor hacia los juicios terrenales parece haberse transportado
a la idea del juicio celestial. Y entonces muchas personas, cuando se habla de un juicio celestial, cuando se habla de la posibilidad de ser juzgados, muchas personas sienten un miedo real, un miedo muy fuerte, un miedo que los domina, un miedo que los hace prácticamente desear nunca estar delante de ese juzgado, delante de ese tribunal celestial, delante de ese juicio celestial. Y se ha desarrollado un miedo. Y como dijimos en el tema del Yom Kippur, del día de la expiación, si existe una persona que debe tener temor o un ser que debe sentir temor hacia el juicio, ese es el Satán. Porque él es la primera persona que será juzgada. Pero ese temor también él nos lo ha inculcado, nos lo ha transmitido a nosotros. En esta ocasión, con el tema de hoy, como dijimos la última vez, vamos a tratar el tema del juicio en la Biblia. Hoy trataremos básicamente una porción del Antiguo Testamento dedicada al juicio. En un próximo tema estaremos tratando lo que dice el Nuevo Testamento sobre el juicio. Pero lo que quiero básicamente en esta ocasión compartir con ustedes es, o mejor dicho, lo que quisiera que pudiese cambiar en todas nuestras mentes, es ese temor natural que parecemos haber desarrollado hacia el juicio. Así que bueno, sin más introducción, sin más preámbulo, pasaremos directamente al tema de este día, de esta ocasión. En el Antiguo Testamento encontramos diferentes nociones o diferentes ideas sobre un juicio, sobre un proceso legal que se realizará en algún momento en el cielo. Pero existe un capítulo, existe una persona que nos ofrece una visión bastante general o nos ofrece prácticamente la visión más clara, más específica sobre un juicio. Y esa persona es el profeta Daniel. Hoy estaremos estudiando, y esto quiero que lo tengamos muy claro desde el inicio, el tema de hoy estará limitado al libro de Daniel y sobre todo al capítulo 7 del libro de Daniel, que es donde se encuentra la escena más clara de un juicio. Es donde podemos ver los elementos que nos ayudan a eso, a identificar un juicio. Así que hoy yo me limitaré a estudiar esta visión que tuvo el profeta Daniel en el capítulo 7 y trataremos de ver los elementos que Daniel nos comunica sobre ese juicio. Así que mis amigos, les invito a que tomemos nuestras Biblias y vayamos al libro de Daniel, al profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, al capítulo 7. Y como les dije anteriormente, aquí estaremos en esta ocasión estudiando, veremos qué nos aporta Daniel sobre este tema del juicio. Ahí estaremos limitando el tema de esta ocasión. Y antes de entrar al tema, yo quisiera aclarar ciertas cosas para entender, para analizar mejor el capítulo. Quiero aclarar en primer lugar algunas cosas. Número 1. El versículo 1 del capítulo 7 de Daniel, el mismo profeta Daniel nos declara que el capítulo 7, la visión que él va a narrar, es un resumen. Y es importante saber esto, porque significa que no tenemos todos los elementos, no tenemos todos los detalles de la visión que Daniel vio. No tenemos la visión completa. Básicamente o prácticamente Daniel dice que nos está relatando la cosa más importante, los sucesos más importantes. ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta esto al leer el capítulo 7? Porque significa que si hay cosas que no aparecen en el capítulo, que Daniel ha decidido obviar en el capítulo, es porque él mismo consideró que no era tal vez importante o que no tenía la suficiente preeminencia, ponderancia como para ponerlo en el capítulo, como para escribirlo. Entonces, tenemos que recordar esto. El capítulo 7 del libro de Daniel es un resumen de una visión más grande que el profeta Daniel tuvo. De hecho, en todo el libro de Daniel, las visiones en total que Daniel tuvo fueron únicamente 3. Y esta fue la primera visión que él recibió. En segundo lugar, cuando vemos el capítulo 7 del libro de Daniel, parece claro
que la visión se desarrolla aparentemente en dos escenarios. Y lo veremos esos dos escenarios. Daniel está viendo la visión se desarrolla, y Daniel parece ver un escenario, un primer escenario, en el que ve ciertos elementos de la visión, y luego pasa a un segundo escenario donde se ven otros elementos de la misma visión. Y de hecho hay un intercambio entre estos escenarios. Hay un momento en que Daniel pasa de un escenario a otro, y esto es importante que lo entendamos porque veremos que cada escenario tiene elementos diferentes, cada escenario tiene elementos distintivos que tendremos que analizar, uno por uno. Así que dicho esto, y habiendo dejado claro esto, vamos a ir al libro de Daniel y estaremos viendo el capítulo 7, la visión del profeta Daniel. Daniel 7, versículo 1. Durante el primer año de Belsasar, esto como dato histórico estamos hablando aproximadamente 553, entre el 553 y 550 a.C. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en la cama, en el lecho. Y después escribió el sueño y relató lo más importante del asunto. Aquí lo vemos, es un resumen. Lo más importante. Versículo 2. Habló Daniel diciendo: estaba yo mirando en una visión nocturna, y he aquí que los cuatro vientos del cielo agitaban el mar. Luego dice Daniel en el versículo 3, y del mar surgieron cuatro enormes bestias distintas la una de la otra. Ok, yo no voy a leer todo el capítulo, sino que haré un resumen. Lo primero que Daniel nos está diciendo es que él tiene una visión, en un sueño, tiene este sueño, esta visión especial. Y es interesante que la visión, Daniel no nos dice a dónde tiene esta visión. Normalmente en las otras dos visiones que Daniel tuvo, él siempre se encuentra en un lugar muy definido. En una ocasión él se encuentra en Susa, la capital del reino, y en otra ocasión se encuentra a las orillas del río Éufrates. Pero en esta ocasión Daniel no nos da un punto geográfico de a dónde él se encuentra en medio de la visión. Ahora, lo primero que Daniel ve en su visión es los vientos del cielo, del aire, el cielo, que están haciendo una influencia, que se están moviendo, dice él literalmente, se agitaban en el mar, en el gran mar. Y luego el versículo 3 nos dice que Daniel ve salir del mar cuatro bestias diferentes la una de la otra. Ahora yo voy a resumir la visión. Ustedes me pueden seguir en sus Biblias. Cuando Daniel ve salir esta bestia, se da cuenta de que la primera bestia que él ve es una bestia que se parece a un león. Este león tiene unas características interesantes, tiene alas. Y llega un momento en que este león sufre un cambio. Yo no entraré en los detalles de las bestias o los significados de estas bestias. Luego del león, Daniel mira un oso. Y este oso sale también del mar, sale en segundo lugar luego del león, y entonces Daniel observa cómo este oso se desplaza a través de la tierra. En tercer lugar, Daniel ve un leopardo que sale del mar, de las aguas del mar. Y este leopardo tenía algunas características interesantes, 4 cabezas, 4 alas. Y un asunto interesante sobre este leopardo, miren que es interesante que se nos dice que a este leopardo le fue otorgado dominio, esto lo dice el versículo 6 al final. Es importante que recordemos esta palabra dominio porque se va a repetir muchas veces en el capítulo y luego haremos un comentario sobre esa palabra. Luego del leopardo, que es la tercera bestia, Daniel mira una cuarta bestia que interesantemente Daniel no es capaz de identificarla. Daniel dice que esta es una bestia diferente a las otras tres. De hecho, él no encuentra una cosa con qué compararlo, no encuentra qué asimilarlo. Porque la primera se parece a un león, la segunda es un oso, la tercera es un leopardo con 4 cabezas, pero es un leopardo. En cambio, la cuarta es diferente. Y aparte de eso, Daniel nos dice que esta cuarta bestia tiene unas características, unos rasgos interesantes. Es una bestia violenta.
Es una bestia, y esto lo vemos a partir del versículo 9, el versículo 7, perdón. Esta cuarta bestia es violenta, destruye tanto con sus garras como con sus dientes. Y esta cuarta bestia tiene 10 cuernos. Y mientras Daniel está viendo esto, la bestia, los 10 cuernos, ve que de entre los 10 cuernos aparece un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño le llama mucho la atención a Daniel. Porque resulta ser que este cuerno pequeño hace algo que hasta el momento ninguna de las bestias ha hecho. Ni la primera, segunda, tercera, ni la cuarta bestia, ni los 10 cuernos. Este cuerno pequeño tiene ojos, tiene boca, y Daniel nos dice a lo largo de la visión que este cuerno pequeño habla blasfemias, habla palabras contra el Altísimo, contra Dios, que interesantemente es algo que hasta el momento ninguna de las bestias ha hecho. Bien, mientras Daniel en la visión está observando esto, en el versículo 9 vemos un cambio. Yo les dije al inicio que en esta visión tenemos aparentemente dos escenarios. El primer escenario parece ser el escenario del mar, donde Daniel ve a estas 4 bestias. Pero entonces ahora el escenario cambia. Y de repente en algún punto, yo no quiero decir que ese punto sea el cielo, pero parece ser que ese punto es el cielo, en algún punto el escenario cambia y entonces ahora Daniel mira una escena diferente dentro de la misma visión. Y la encontramos a partir del versículo 9. Daniel mira que se ponen una cantidad de tronos. Se arreglan una cantidad de tronos. Y en medio de estos tronos Daniel ve a un anciano de días, así lo llama él, a un personaje interesante, prominente. Daniel lo describe. Este es un personaje vestido de blanco, sus cabellos son blancos. Y luego también Daniel nos describe el trono en el cual se sienta este personaje. De hecho, la identificación del trono que hace Daniel es muy similar a la que hace Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 1 y 2 de su libro. Y entonces podemos identificar claramente a este personaje, a este anciano de días, como Dios, el Dios eterno, Adonai. Lo interesante es que mientras Daniel mira esta escena del juicio, las bestias, y la cuarta bestia específicamente, y el cuerno pequeño que está hablando, nos dice el versículo 11, Daniel está viendo, miren, Daniel está viendo el escenario del juicio, del tribunal. Y de repente se vuelve a cambiar otra vez al escenario del mar, donde están, o la tierra donde están las bestias. Y Daniel se da cuenta en el versículo 11 que después de la escena que él ve del juicio, del tribunal, se da cuenta de que la bestia, la cuarta bestia, es asesinada o se le da muerte, es destrozada y quemada. Y también nos dice en el versículo 12 que las bestias, las otras 3, pierden su dominio. Mientras Daniel está viendo esta escena en la tierra, se vuelve a dar otra vez un cambio de escenario. Y al partir del versículo 13, Daniel ve al cielo y ve aparecer un personaje nuevo. Un personaje que al menos él define, o él lo llama, uno como el Hijo del Hombre, que viene sobre las nubes del cielo. Y este personaje se acerca al anciano de días y la escena o la visión termina con este personaje, el Hijo del Hombre, recibiendo, nos dice, miren lo que nos dice Daniel, se le da, versículo 14, se le da dominio, gloria, y todos los pueblos le sirven, y las naciones, y todas las lenguas, y su dominio es un dominio eterno que nunca deja de ser. Miren que tenemos otra vez la palabra dominio. Y esta es básicamente la visión. Esta es la visión, aquí termina la visión. 4 bestias que salen del mar, una escena de un tribunal con un anciano de días, otra vez una escena en la cual las bestias son destruidas y la cuarta bestia es destruida, y finalmente una escena en la cual un hijo de hombre se acerca al anciano de días y este hijo de hombre recibe poder, gloria y dominio. Esa es la visión. De hecho, el resto del capítulo estará dedicado a la explicación de la visión.
Porque cuando Daniel termina de ver esta visión, Daniel se sorprende, Daniel queda asustado incluso, no entiende la visión y entonces Daniel pide explicación de la visión. Como yo dije anteriormente, yo no voy a entrar en los detalles específicos de las bestias. Simplemente les diré, me limitaré a decirles lo que le explicaron a Daniel. Y lo primero que Daniel pregunta es, quiere saber qué son estas 4 bestias. Y la respuesta que Daniel recibe, la recibe en el versículo 17. Daniel se acerca a una persona que está en el tribunal y entonces en el versículo 17 se le responde y Daniel pregunta a esta persona y la persona le dice, estas 4 enormes bestias que viste son 4 reyes que surgirán sobre la tierra. De hecho, en el libro de Daniel la palabra rey y la palabra reino son sinónimos prácticamente, se utilizan indiferentemente los dos. Aquí podemos decir reyes o reinos. Entonces, las 4 bestias son 4 reinos, 4 imperios. Primera explicación. Pero Daniel pide una explicación más, porque entre las 4 bestias había una que él no entendía. Y él pide una explicación sobre la 4ª bestia, y sobre los 10 cuernos, y sobre el cuerno pequeño. Y recibe la explicación en el versículo 23. La 4ª bestia será un 4º reino, mayor, que devorará y pisoteará. 24. Los 10 cuernos son 10 reyes. Y de entre ellos surgirá uno más, que será mayor, que obviamente también es un reino. Y ahí lo tenemos. Ahí tendríamos básicamente la explicación. La explicación que el personaje le da a Daniel finaliza con estas palabras. Versículos 26 y 27. Entonces el juez se sentará y le quitará su dominio al cuerno pequeño y será destruido y exterminado hasta el fin del reino. Y el 27. Entonces le fueron otorgados el dominio, la grandeza y el reino bajo el cielo al pueblo de los santos del Altísimo. Y todo su dominio y todos los dominios servirán y obedecerán. La palabra dominio y tal. Esa es la visión. Yo no voy a entrar con las bestias, pero ahora, a partir de este momento, me dedicaré a analizar con ustedes la escena del juicio. Ya tenemos claro que las bestias son reinos, pero ahora analizaremos punto por punto la escena propiamente del juicio. Y primera cosa importante que yo quiero que ustedes sepan en esta ocasión. Daniel ve la escena de este juicio, este tribunal, y resulta ser que ese tribunal, esa escena, esa parte de la visión, no tiene una explicación. O sea, en ningún momento Daniel pregunta únicamente por las bestias. Daniel pregunta por los cuernos, Daniel pregunta por el cuerno pequeño, pero en ningún momento Daniel pregunta por el juicio, por la escena de tribunal que él ve. ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, puede ser que tal vez Daniel, cuando miró esa escena de tribunal, puede ser que fue una escena para él tan clara que no tuvo necesidad de pedir una explicación. De hecho, un dato interesante, Daniel en hebreo significa Dios es mi juez. Entonces, o mi Dios es juez, es lo mismo. Mi juez es Dios, realmente sería literalmente. Entonces, el tema del juicio para Daniel no era algo nuevo. Su nombre estaba relacionado con eso. Entonces, es posible que esta escena del juicio Daniel la entiende a la perfección. Esa es una posibilidad. Segunda posibilidad que estoy proponiendo, esto es una propuesta personal. Segunda posibilidad, es posible que la explicación del juicio Daniel sí la recibió. Pero recordemos que en el versículo 1 Daniel ya nos dijo que él únicamente está escribiendo las cosas más importantes del asunto, de la visión. Entonces es posible que él sí recibió una explicación de la escena del tribunal, de la escena de los tronos, del anciano, pero simplemente tal vez Daniel decidió o pensó que no era algo lo suficientemente valioso como para ponerlo en el resumen de la visión.
Esta es una propuesta que yo hago. Ojo, que lo digo, es una propuesta personal. El punto es que, sea como sea la propuesta que aceptemos, el punto es que en el capítulo 7 no tenemos ninguna explicación de la escena del tribunal. Y yo no pretendo dar una explicación a esa escena en esta ocasión. Yo solamente analizaré con ustedes los elementos de ese tribunal. Y el primer elemento importante es que la Biblia nos dice que se pusieron tronos. O sea, la escena del tribunal inicia con tronos. Y yo quiero hablar con ustedes sobre esta palabra. Esta es una palabra muy interesante, tronos. La palabra corsé, así se dice. De hecho, esto es arameo. Lo que estamos leyendo acá en Daniel 7 es arameo. Y en arameo la palabra trono, lo que ha sido traducido como trono, viene del arameo corsé. En hebreo esta palabra es quise. Tienen una raíz similar, es la misma. Y aunque nosotros normalmente lo entendemos como tronos, y aunque ha sido traducido como trono, el significado realmente es silla. Porque en hebreo y en arameo, esta palabra simple y sencillamente lo que significaba, lo que simbolizaba era una silla, pero era una silla de honor. El problema de entender o de traducir trono es que cuando nosotros pensamos en la actualidad en trono, nos parece que aquí está hablando de reyes, de personas de la nobleza. Pero en cambio en la Biblia, por ejemplo en el hebreo, cuando la Biblia dice que Elí, el sacerdote Elí, en 1 Samuel 1:9, estaba sentado en una silla delante del santuario, esa silla, o lo que se traduce ahí como silla, es la misma palabra que en otras ocasiones es traducido como trono. Lo que les quiero decir es que la silla en la cual se sentaba el sumo sacerdote también en la antigüedad era considerado como lo que nosotros miraríamos como un trono. También esto aparece en el relato de Eliseo. Cuando se dice, había una persona que quería hacer una habitación para el profeta Eliseo y quería poner en la habitación una cama, una mesa y una silla. Pues esa silla también utiliza la misma palabra quise, que ha sido traducida como trono. Porque recuerden, lo que les quiero decir aquí es, la palabra que ha sido traducida como trono al español realmente significa silla, pero es una silla de honor, es una silla que se da a personalidades importantes que no necesariamente tienen que ser reyes. Entonces, cuando en Daniel capítulo 7 encontramos una escena de sillas o tronos, como ha sido traducido, que son puestos, tenemos que entender que las personas que se sientan aquí no son reyes. Son personas de honor, son personas que tienen una participación importante en la escena, pero no necesariamente reyes. Eso es un dato muy importante, muy interesante. Luego, aparte de los tronos, de las sillas, se ve a un anciano de días. Este es otro elemento importante. Yo ya aclaré que este anciano de días o juez, prácticamente parece estar haciendo la función de juez, sería Dios, el Eterno, Adonai. Un elemento interesante que existe en esta visión, en esta escena del capítulo 7 de Daniel, al final del versículo 10, se dice, o al menos en mi versión, la versión que yo estoy leyendo, dice, el juez se sentó. Bien, la palabra que aquí ha sido traducida como juez es la palabra din, del arameo din. Y esta palabra se decía exactamente igual en arameo y en hebreo. Pues din aquí no debería ser entendido como juez, sino realmente debería ser entendido como tribunal. La correcta traducción debería ser tribunal, porque hace referencia no a una persona, sino que hace referencia en realidad a todas las personas que forman parte de un tribunal. Y entonces aquí la correcta traducción debería ser el tribunal se sentó, porque recordemos, hay tronos, hay sillas con muchas personas. Y entre esas personas está el anciano de días. Entonces no solamente el anciano se sientan todos. Entonces lo que se sienta es el tribunal. Esto prácticamente indica el acto de que va a iniciar el proceso del juicio, por decir así.
Otro elemento que es sumamente importante y sumamente interesante en esta visión de Daniel, lo encontramos al final del versículo 6. Al final del versículo 10, perdón. Al final del versículo 10 dice que luego que el tribunal se sienta, hay unos libros que son abiertos. Y miren que la palabra libros, tengo que ser honesto con ustedes. Tuve que buscar en todo el Antiguo Testamento las diferentes aplicaciones que se hace para esta palabra. Ok, la palabra aquí traducida como libro es la palabra sefer. Sefer puede significar libro, escrito, registro o una carta. Aparece 187 veces en todo el Antiguo Testamento. Ahora bien, ya sabemos, es una carta, es un manuscrito. La pregunta es, ¿qué son estos libros? ¿Qué contienen estos libros? Bien, yo posiblemente no tengo la respuesta a esto, pero les diré cómo se utilizaba, cómo se entendía la palabra libro en el Antiguo Testamento. Entre todos los libros, entre todas las cartas, los diferentes manuscritos o las veces que se utiliza Sefer en el Antiguo Testamento, muchas veces está relacionado con los libros. De hecho, donde más aparece es en el libro de Reyes y Crónicas. En Primera y Segunda de Reyes y en Primera y Segunda de Crónicas. ¿Por qué? Porque se hace referencia al libro que tenían los reyes, que era donde se escribía toda la historia del reino, todo lo que el rey hacía. Entonces es muy común ver Sefer, la palabra Sefer, relacionada con el libro de las crónicas de un rey. Luego, también es muy utilizada la palabra Sefer para hacer referencia al libro de la ley. Este libro de la ley podía ser tanto la ley escrita por Moisés, como también se utilizaba para hacer referencia a las leyes de Dios, a las leyes que Dios había dado al pueblo de Israel. Y un tercer uso, claro, obviamente tenemos el uso normal. Cualquier libro que escribió una persona era también un Sefer. Pero hay un tercer uso importante de la palabra Sefer. Tenemos diferentes referencias en el Antiguo Testamento a un libro de Dios. Se le llama solamente así. Un Sefer de Dios, un libro de Dios. Esto aparece, por ejemplo, por primera vez en Éxodo 32, en el versículo 32 y 33. Aquí Moisés hace referencia a un libro que Dios ha escrito. Y por el relato, por la manera en que Moisés está presentando este pasaje, de hecho Moisés le está diciendo a Dios, Moisés está pidiendo perdón por el pueblo de Israel. Y Moisés le dice a Dios, te pido que perdones al pueblo, y si no lo perdonas, quítame de tu libro. Dios le responde, y Dios le dice, yo quitaré de mi libro al que peque contra mí. O sea, Dios tiene un libro, y entendámoslo. Dios tiene un libro donde hay nombres escritos y parece ser, según lo que Dios nos dice, que cuando una persona peca contra él, Dios retira el nombre de esta persona de su libro. Esto también aparece en Salmo 139 y el versículo 16 se repite la idea de este libro de Dios, y también el mismo Daniel en el capítulo 12, en el versículo 1 del capítulo 12, hace referencia a este libro. Y Daniel en 12.1 hace referencia a que en este libro están escritos los nombres de personas que habrán de resucitar. Nombres de personas que serán rescatados y salvados al final del tiempo. Entonces ya tenemos dos referencias de que en este libro de Dios hay nombres escritos, nombres de salvos, de santos, si lo queremos decir así. Esta idea se repite en Salmo 69:29. Y en Salmo 69:29, este libro es llamado el libro de los vivientes. Así que, sobre los libros que tenemos en Daniel 7, como yo les dije anteriormente, yo no puedo decir, yo no quiero salirme de lo que dice el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento encontramos referencias suficientes como para pensar que estos libros, este libro, sobre todo uno que es abierto, puede ser ese libro de Dios, donde se encuentran escritos los nombres de los santos, de los salvos. Porque recordemos, en la visión, Daniel ve tronos y ve personas que se sientan sobre esos tronos. Y también Daniel ve que a este anciano de días hay millares, miles de personas que lo siguen, que le sirven.
Y aparte de eso, también hay un momento en que Daniel se encuentra alrededor de este tribunal con diferentes personas que podrían ser llamados o categorizados como santos. Por lo tanto, uno de los libros que es abierto pareciera tener el registro de las personas santas, de los hijos de Dios, de los vivientes, que tienen derecho a estar presentes en ese tribunal. Interesante. Así que eso tenemos, o eso podemos decir sobre los libros. Yo ahora me voy a dedicar a presentarles por qué se hace ese juicio, o cuál es el propósito, cuál es el fin de ese juicio, que básicamente es lo que me interesa en esta ocasión compartir con ustedes. Porque entonces ahora ya tenemos claro que en este juicio tenemos a un juez, el anciano de días, Dios el Eterno, Adonai. Tenemos tronos de personas que se sientan aparentemente también a impartir justicia. O sea, son personas que están formando parte del tribunal. Tenemos los libros que se abren, los registros que se abren. Ahora la pregunta es, ¿por qué se hace todo ese proceso? Y tal vez alguien esté pensando, ese es el juicio investigador, ese es el juicio preadvenimiento, ese es el juicio para decidir quién se salva y quién no se salva, ese es el juicio para decidir quién es justo y quién no es justo. Veamos si realmente es así. ¿Qué se obtiene con este juicio según Daniel capítulo 7? En primer lugar, el versículo 11. Estaba yo mirando, miren que lo que Daniel ha visto anteriormente es la escena del juicio. Y dice el 11, estaba yo mirando que habían dado muerte a la bestia y su cuerpo fue destruido, fue arrojado al fuego y quemado. O sea, Daniel mira 4 bestias que salen del mar. Hay una de estas bestias que hace una obra de destrucción especial sobre la tierra. Y el personaje que le explica a Daniel la visión ya le ha dicho que esta cuarta bestia es una bestia diferente, que tendrá dominio y poder sobre toda la tierra. Y entonces lo primero que sucede después de la visión del juicio, después de la escena del tribunal, lo primero que sucede es que la cuarta bestia es destruida. Primera cosa que sucede como resultado del tribunal. Segundo lugar, en el versículo 12, y las demás bestias, a las demás bestias también se les despojó de su dominio. Miren qué cosa. Segunda cosa que sucede en la visión como resultado del juicio del tribunal es que las bestias pierden su dominio. Ya yo les dije que la palabra dominio, miren que se repite constantemente. Entonces, en primer lugar, la cuarta bestia es destruida. Segundo lugar, las bestias pierden su dominio. Tercer lugar, versículo 14. Después de que Daniel vea a este hijo de hombre que se acerca al tribunal y se acerca al juez, al anciano de días, el versículo 14 dice que el anciano y el tribunal le otorgan dominio al hijo del hombre, gloria y reino sin fin, para que le sirvieran los pueblos, naciones y lenguas. O sea, en tercer lugar, el tribunal, el juicio de Daniel capítulo 7, la visión que Daniel está viendo, trae como resultado que el Hijo del Hombre reciba gloria, poder y dominio. Tercer resultado del juicio. Cuarto resultado del juicio. Versículo 22. Daniel está mirando la acción del cuerno pequeño, eso aparece en el versículo 21, y el versículo 22 dice, hasta que llegó el anciano de días y les hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegado el tiempo, los santos poseyeron el reino. O sea, cuando el anciano viene al tribunal y el tribunal se sienta, el cuarto resultado es que se hace justicia a los santos y los santos reciben el reino. Quinto resultado del juicio. Versículo 26. Entonces el tribunal, y aquí otra vez está juez, pero recordemos, ya yo expliqué que tenemos que entender esta palabra como tribunal, o sea, aquí está el tribunal. Entonces el tribunal se sentará
y se le quitará dominio, se le quitará su dominio al fin. Será destruido y exterminado hasta el fin del reino. Está hablando del cuerno pequeño. O sea, quinto resultado del tribunal, según la visión de Daniel 7, es que se le quita el poder al cuerno pequeño y el cuerno pequeño es finalmente destruido. Este es el quinto resultado. Y el sexto resultado final, que lo encontramos en la visión, está en el versículo 27. Entonces les fueron otorgados el dominio, la grandeza y el reino bajo el cielo al pueblo santo del Altísimo. Su reino es un reino eterno y todos sus dominios le servirán y obedecerán. Y el versículo 28 termina diciendo, hasta aquí el final de la visión. Se acabó. Sexto resultado del juicio, del tribunal, los santos del Altísimo reciben el reino. El dominio, sobre todo. Miren que otra vez tenemos la palabra dominio. Estos son los 4 resultados del juicio. Se los repito. En primer lugar, la cuarta bestia es destruida, quemada, se le da muerte, es destrozada y quemada. Luego, las otras bestias pierden su dominio. El Hijo del Hombre recibe el dominio. Se hace justicia a los santos del Altísimo. El cuerno pequeño pierde su dominio y es destruido. Y finalmente, el dominio es entregado a los santos del Altísimo, al pueblo santo del Altísimo. Y ahí termina. Y si ustedes leen todo el capítulo, se darán cuenta que en esta escena del juicio, en ningún momento se dice, y ahora vamos a decidir quién se salva y quién no se salva. Y ahora decidiremos quién es justo y quién no es justo, y quién tiene vida eterna y quién no. En ningún momento sucede eso, mis amigos. Porque yo lo voy a decir sin temor, porque está en el texto, este juicio, este tribunal de capítulo 7 de Daniel, el propósito que tiene es, o el tema principal, es una cuestión de dominio, de gobernar, de poder. Eso es lo que se está discutiendo en este juicio de Daniel 7. No se está discutiendo otra cosa. Porque de hecho, si nos damos cuenta, hay una progresión, hay un traspaso constante de poder en el capítulo 7. En primer lugar, Daniel mira 4 bestias y estas 4 bestias tienen dominio, tienen poder sobre el mundo. Luego del poder de estas 4 bestias, el poder pasa a los 10 cuernos de la cuarta bestia. Primero son las bestias, cada una que tienen dominio y poder. Luego, obviamente, la cuarta bestia tiene dominio y poder. El poder de la cuarta bestia, el dominio de la cuarta bestia pasa a los 10 cuernos. Después, el dominio de los 10 cuernos pasa al cuerno pequeño. Pero entonces, cuando el cuerno pequeño tiene dominio y poder, empieza el tribunal, empieza el juicio, y entonces el juez, el anciano, toma ese dominio. De hecho, hay una cosa interesante sobre la palabra juez en hebreo. La palabra juez en hebreo, o la palabra juicio en hebreo, lamentablemente no ha sido traducida correctamente al español, porque viene de la palabra shafat. De hecho, juez en hebreo es shofet, que viene de la raíz shafat, que significa o ha sido traducida como juzgar. Pero en la antigüedad, en el hebreo, realmente no era solo juzgar, porque nosotros lo entendemos solamente como un dominio legal. Pero en la antigüedad los jueces, los shofet, eran jueces legales, eran gobernadores y eran también prácticamente los reyes. De hecho, en la antigüedad no existía la diferencia que existe ahora, la división de poderes. De poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial. En la antigüedad, un shofet, un juez, tenía estos 3 poderes. O sea, un shofet era un gobernador.
Y el juez que tenemos en Daniel capítulo 7 no solamente es juez, también es un gobernador. Y entonces, como el dominio en este momento se encuentra en el cuerno pequeño, él es el que tiene el dominio, el juez se presenta para tomar el dominio, porque él es quien realmente es el gobernador. Él es el juez de la tierra. Y entonces el juez, cuando inicia el tribunal, toma ese dominio. Y entonces el juez pasa ese dominio al Hijo del Hombre. Pero como termina la visión, el Hijo del Hombre pasa ese dominio a los santos del Altísimo. Y entonces tenemos una progresión. El dominio pasa de las 4 bestias, de la primera a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a los 10 cuernos, al cuerno pequeño, al anciano de días, al Hijo del Hombre y finalmente a los santos del Altísimo. La palabra dominio se repite una y otra vez. De hecho, la palabra dominio, miren qué interesante. La palabra hebrea, aramea, sholtán, es lo que aquí ha sido traducido como dominio. La palabra sholtán, aramea, resulta ser, miren qué interesante esto, mis amigos, aparece en el libro de Daniel 14 veces. De esas 14 veces, 5 veces está en este capítulo 7. Es el capítulo de Daniel que más veces tiene la palabra sholtán. Y otro dato interesante, la palabra sholtán no aparece en ningún otro libro. O sea, solamente Daniel utiliza ese concepto, sholtán. Interesante, es una cuestión de dominio. Luego, tenemos una palabra también similar, que es la palabra shalit. La palabra shalit aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. En total, 10 veces. Bueno, realmente no son muchas, 10 veces. Y de estas 10 veces, la palabra shalit aparece 8 veces en Daniel. O sea, Daniel utiliza 2 palabras arameas que pueden ser traducidas como dominio y prácticamente el libro de Daniel es el libro que más las utiliza. Porque pareciese ser que la cuestión que Daniel está tratando es una cuestión de poder, de quién tiene el control de la tierra, el dominio de la tierra. Otro dato interesante sobre la palabra dominio. En la Reina Valera 1995, la palabra dominio aparece 43 veces. De esas 43 veces, 14 se encuentran en el libro de Daniel, casi la mitad. 14. Daniel es el libro, en la traducción de 1995 de la Reina Valera, Daniel es el libro que más utiliza la palabra dominio. ¿Y saben en qué capítulo aparece más esa palabra? En el capítulo 7 de Daniel. Porque como les dije, el tribunal, el propósito del tribunal es definir quién tiene el dominio de la tierra. No es decidir quién es salvo, no es decidir quién se pierde, no es eso. Porque de hecho, las personas que ya están ahí representadas, que son llamadas santos del Altísimo, son ya reconocidos como santos. Este juicio, y recordemos, yo estoy delimitando este estudio al capítulo 7 del libro de Daniel, que es la escena más clara del juicio. Y en esa escena no miramos en ningún momento que se esté tratando de decidir quién es justo y quién no, quién se salva y quién no se salva. Y entonces, ¿qué me estás diciendo, Vladimir? ¿Que en ningún momento seremos juzgados para decidir quién se salva y quién no? Sí, lo seremos. Pero eso lo estudiaremos en el próximo tema. En el próximo tema veremos el concepto del juicio en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento la historia es diferente. El Nuevo Testamento nos da muchos matices diferentes sobre el juicio. Y en el Nuevo Testamento tenemos indicadores ya o tenemos referencias más específicas de este juicio. Pero era necesario que entendiéramos primero el concepto de Daniel sobre el juicio. Y repito, el concepto de Daniel sobre el juicio es una situación de dominio, de poder, del poder que aparentemente tienen las bestias, que aparentemente tiene el cuerno pequeño, pero que finalmente ese poder termina en los santos del Altísimo. Y de hecho, el resumen, y con esto finalizo, el resumen de la visión del capítulo 7
Lo tenemos en los versículos 17 y 18. Miren, Daniel se acerca y pregunta la explicación de la visión y la respuesta fue esta. Capítulo 7, versículos 17 y 18. Diciéndome, estas 4 enormes bestias que viste son 4 reyes que surgirán sobre la tierra. Sin embargo, los santos del Altísimo recibirán el reino y tomarán posesión del reino eternamente y para siempre. Ahí tienen el resumen de la visión dada por un mensajero de la visión. Prácticamente las bestias que tienen dominio, pero el dominio termina en las manos de los santos del Altísimo. Así que mi amigo, mi hermano, yo te invito a que al menos, basado en lo que dice Daniel capítulo 7, no sientas temor al juicio. Porque este juicio lo único que decide es quién tiene el dominio de la tierra. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que los santos del Altísimo recibirán el dominio. El juicio de Daniel capítulo 7 es un juicio a favor de los santos del Altísimo. La semana pasada pude ver en el canal de Olam 7 que predicó un muy buen amigo mío, el pastor Alfaro. Le envío saludos si me está viendo. Y recuerdo que dijo en su tema algo muy interesante. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron el dominio de este mundo. Pues el juicio de Daniel 7 pretende devolver ese juicio o ese dominio perdido a las manos de los seres humanos. Así que no tengamos temor al juicio, porque al menos en Daniel 7, los santos del Altísimo son prácticamente los que ganan en ese juicio. Dios viene a hacer justicia a los santos del Altísimo. El tribunal tiene el propósito de hacer justicia a los santos del Altísimo. Y si queremos decirlo así, ¿saben quiénes son las únicas personas o los únicos personajes destruidos en el juicio de Daniel 7? Las bestias y el cuerno pequeño. A menos que tú seas una bestia de Daniel 7 o un cuerno pequeño de Daniel 7, no tienes por qué tener temor a ese juicio. Fue un placer compartir con ustedes este tema y nos veremos en la próxima sesión, el próximo capítulo de Fuentes de Vida Eterna, donde trataremos el juicio en el Nuevo Testamento. Pero recordemos ya, quiero que tengamos esto en mente, el juicio en el Antiguo Testamento es a favor nuestro. No tenemos nada que temer. Que Dios les bendiga. Olam 7 Internacional presentó su programa Fuentes de Vida Eterna, dirigido por el hermano Vladimir Valiente. Programa que te ayudará a entender el verdadero significado del mensaje de vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.